Buenos días a todos. Buenos días, mi Buenos días, querido maestro Mario Alberto. Gracias, licenciada Cel. Adelante. buenos días, abogados. Agradeciendo su presencia el día de hoy, a nombre del doctor Gabriel Luna y su grupo de estudios, les doy la cordial bienvenida a la sesión de este domingo. Tengo el honor de presentar al maestro Mario Alberto Ortega García. El tema del que nos hablará es teoría del delito para principiantes aplicada al Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación, les daré un breve resumen de su formación profesional. Estudió en la Universidad Centro Educativo Morelense, UNIM, es licenciado en Derecho. Sus cursos que ha tomado es Teoría del Delito, Actos y Técnicas de Investigación impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Etapas del Sistema Penal Acusatorio y Oral, impartido por el Instituto INDECAG, Teoría del Delito avanzada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, impartido por el Instituto JIBO, capacitación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos en el Foro Internacional del Fortalecimiento de Capacidades Ministeriales y de Investigación impartidos por el FBI en coordinación con la Asociación de Egresados del FBINAA México. Capacitadora en técnicas de litigación oral en el sistema penal acusatorio adversarial. Su experiencia laboral fue en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio del Estado de Morelos, docente en licenciatura en Derecho en la Universidad Centro Educativo Morelense UNIM. Sus logros académicos han sido el certificado como especialista en teoría del delito, ponente en el Foro Nacional impartido por la Barra Nacional del Colegio de Abogados, con el tema Feminicidio con perspectiva de género aplicada a la teoría del delito. Maestro Alberto, agradeciendo nuevamente el compartir con el grupo de estudio Luna su presencia en esta sala virtual. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles a todos los presentes porque es día domingo, 9 de la mañana. Solo les voy a pedir dos cosas. Una, que tengan mucho cuidado con su micrófono porque hay mucha distracción cuando lo tienen abierto y perdemos la secuencia y el hilo del tema que estamos tocando. Dos, no tengo problema si están desayunando. Pueden desayunar su cafecito con unos chilaquilitos. Y nada más esa cuestioncita del micrófono para que todos vayamos de la mano y vayamos todos en orden. Muchas gracias al Estudio Luna, al licenciado Gabriel Luna por darnos la oportunidad de aprender todos juntos. Es importante compartir el conocimiento porque dicen por ahí, si lo sabes y no lo compartes, no vale, pero si lo compartes, vale al doble. Y el licenciado Luna hace un esfuerzo por estar aquí presentes y pues enhorabuena y que venga el diplomado y espero sea un poquito de su aporte en su experiencia académica, en su desarrollo académico como licenciados, como alumnos, y veo que nos acompañan de varios estados de la República. Yo voy a abordar la legislación de Morelos. No creo que en la ley sustantiva, no creo que cambien mucho. Digo, los artículos a lo mejor sí, pero cada quien, si tiene su legislación, su ley sustantiva a la mano, puede ir corroborando los artículos que yo voy a ir abordando durante la charla. Iniciamos. El tema que voy a abordar el día de hoy es la teoría del delito. ¿Por qué la teoría del delito? ¿Por qué siempre yo manejo la teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque debemos de conocer principalmente la parte dogmática y la parte sustantiva de dónde nace el delito, cuáles son sus elementos del delito y cuáles son los elementos del tipo penal. ¿Por qué? Porque si nosotros concatenamos y hacemos un vínculo con la ley sustantiva y la ley adjetiva, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, si nosotros nos vamos a la ley adjetiva en las formas de conducción del imputado, que es el 141, en el párrafo primero, nos establece que el Ministerio Público, una vez que se haya presentado denuncia o querella, tiene que establecer primero, el tipo penal que se le atribuye. Dos, el grado de ejecución del hecho, forma de intervención, la naturaleza de la conducta y concurso de delitos si lo hay. Estos tres requisitos los establecen podría ser como una clasificación jurídica preliminar
Pero para nosotros poder determinar el tipo penal que se le atribuye, debemos conocer qué es el tipo penal, cuáles son sus elementos del tipo penal, qué integran a un tipo penal. Posteriormente, conocer el verbo rector. Hay delitos especiales que en el verbo rector te establece la calidad específica del delito que se trata o asimismo la calidad del sujeto activo, porque también el sujeto activo y el sujeto pasivo requiere calidades. Maestro, su micrófono se apagó. Sí, maestro, no se oye nada. ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Correcto, maestro. Sí, profesor. Ok, entonces, si nosotros hacemos ese vínculo o concatenamos la ley sustantiva con la ley adjetiva, vamos a realizar una clasificación de un hecho. Es importante saber qué es una clasificación de un hecho, porque así podemos determinar una consecuencia jurídica. Hay delitos dolosos, hay delitos culposos, las formas de intervención pueden ser como autores o como partícipes, y de ahí emana una consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que importa a la teoría del delito? La teoría del delito es la parte medular, es la estructura del derecho penal. Si una conducta está descrita en un tipo penal, la teoría del delito se aplica para determinar si esa conducta integra cada uno de los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos del tipo penal? Tenemos a los elementos objetivos, subjetivos, normativos y subjetivos específicos. Pero en la legislación de Morelos, en el artículo 1, dice que el delito es la acción u omisión, pero ahí voy a hacer un énfasis. Ahorita vamos a entrar a la práctica. Si pueden ver acá, si se ve el pizarrón, voy a ir desmenuzando los temas que voy a tocar. Si se alcanza a ver bien, ustedes en su casa pueden tomar una hoja y pueden ir anotando los elementos que voy a desmenuzar de este lado. En la legislación de Morelos dice el delito es la acción u omisión, pero en la dogmática el delito, me voy a levantar. En la dogmática penal, el delito es la conducta típica penalmente relevante. Recuerden que el penalmente relevante, ¿cómo voy a darme cuenta que es una conducta penalmente relevante? Cuando esta conducta típica venga descrita en el tipo penal. Ejemplo, privar de la vida a otro. Esta es la conducta, privar de la vida a otro. El tipo penal viene descrita en el código. Aquí, ¿cuál sería mi conducta penalmente relevante? Ya tengo mi primer elemento del delito como elemento positivo, que es mi conducta típica penalmente relevante, que viene descrita en el código, que me indica privar de la vida a otro. Entonces, cuando un sujeto activo priva de la vida a un sujeto pasivo, ya sé que es una conducta típica material penalmente relevante, porque ya viene descrita, ya viene establecida, privar de la vida a otro. Y el verbo Profe, rector, tiene pasar. su cámara desenfocada. No se ve el pizarrón. Ahí ya lo alcanzan a ver el pizarrón. No, todavía no. A ver. Creo que tiene un fondo de pantalla. profe. Ah, ok. A ver, denme un segundo. Está degradada la pantalla. A ver. El pizarrón se ve, pero no se distingue lo que usted escribe. Es que no se va a distinguir, pero sí me van escuchando, ¿no? Sí. Ok. Con que me Sí, vayan, así es, maestro. con que me vayan escuchando es más que suficiente, ¿ok? Entonces, cuando tengo una conducta típica penalmente relevante, voy a hacer un poquito el escritorio para adelante, para ver si alcanza la visibilidad más. Ya es todo lo que puedo hacer en cuanto al pizarrón. Entonces, si tengo una conducta típica penalmente relevante, me voy a dar cuenta que viene descrita en el tipo penal, en el código, en la legislación.
Entonces, si dice privar de la vida a otro, que aquí sería el verbo rector, matar. Aquí hay que ser muy objetivos, porque el verbo rector constituye el núcleo de la acción penalmente relevante. Recuerden siempre que el verbo rector es el núcleo de la acción penalmente relevante. La conducta típica penalmente relevante siempre puede ser manifestada materialmente al mundo fáctico a través de una acción u omisión. Aquí también voy a hacer un parámetro porque una persona física o una persona moral tiene hasta 8 modalidades de conducta. Con un solo comportamiento, a través de una acción o a través de una omisión, podemos tener 8 modalidades de conducta. 8 modalidades de conducta. ¿Cuáles serían estas 8 modalidades de conducta? Primero, acción dolosa, acción culposa. Omisión dolosa, omisión culposa. Comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa y acto libre en su causa, que es la acción libre en su causa, también puede ser dolosa o culposa. Entonces, si mi conducta típica, que es el primer elemento positivo, penalmente relevante, que viene descrita en el tipo penal, me indica que puede ser manifestada a través de una acción u omisión, entonces ya sé que esa actividad o esa inactividad puede manifestarse a través de una acción dolosa, culposa, a través de una inactividad, que es la omisión dolosa, culposa, o comisión por omisión dolosa o culposa, y en su momento una acción libre en su causa, que también la naturaleza de la conducta puede ser dolosa o culposa. Hasta aquí tengo el primer elemento que me establece la dogmática en cuanto a los elementos positivos del delito. ¿Para qué me sirven los elementos positivos del delito? Para integrar el delito, para construir el delito, para armar el delito. Yo puedo tener una conducta típica, pero yo no sé si va a estar justificada por una causa de justificación y ya no va a ser antijurídica. Entonces necesito hacer un análisis, esto se llama análisis de tipicidad. Necesito hacer un análisis de tipicidad en cuanto a los elementos positivos que me establece la dogmática del delito. ¿Y cuáles son esos elementos positivos que integran el delito? El primer elemento, ya se los expliqué, que es la conducta típica penalmente relevante. ¿Cuál sería el segundo elemento? La antijuridicidad. La antijuridicidad sería el segundo elemento positivo del delito. Si yo concreto conducta típica penalmente relevante con la antijuridicidad, en ese momento puedo hacer un análisis de tipicidad y puedo concretar algo que se llama injusto penal. El injusto penal se concreta con los elementos positivos, que es conducta típica y antijurídica. En ese momento realizo un análisis de tipicidad. ¿Y cómo voy a analizar ese análisis de tipicidad? Si mi elemento positivo es la conducta típica y antijurídica, también tienen elementos negativos. Los elementos negativos de la conducta típica se llaman causas de atipicidad. Entonces, voy a hacer un ejemplo de una escalera que tiene 3 niveles. El primer nivel se llama conducta típica penalmente relevante. El segundo nivel se llama antijuridicidad. Y el tercer nivel lo vamos a llamar culpabilidad. Para yo poder llegar a una culpabilidad, necesito primero tener la conducta típica, que es el indicio de la tipicidad. Si no hay conducta típica penalmente relevante,
no hay indicio de que tengamos una tipicidad. Ya tengo mi conducta típica penalmente relevante. Me voy a la atipicidad. Me voy a la tipicidad. En la tipicidad voy a encontrar los elementos negativos. ¿Cuáles son estos elementos negativos? Ausencia de conducta. Error de tipo vencible o invencible. A falta de alguno de los elementos del tipo penal. Consentimiento presunto. Estos elementos son los que integran los elementos negativos de las causas de atipicidad. Entonces yo ya tengo mi escalera, ya tengo el primer nivel, la conducta típica. Si yo veo que la conducta típica penalmente relevante vence al elemento negativo de las causas de atipicidad, que son ausencia de conducta, error de tipo, a falta de algunos elementos del tipo penal o el consentimiento presunto, puedo pasar al segundo nivel, que es la antijuridicidad. Y ahí es donde vuelvo a realizar el análisis de tipicidad, que en el análisis de tipicidad sería si esa conducta típica penalmente relevante es antijurídica. ¿Por qué? Porque el elemento negativo de la antijuridicidad se llaman causas de justificación. Y en esas causas de justificación puede encontrar la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber. Y todos estos elementos negativos los vamos a encontrar en la ley adjetiva. Por eso desde un inicio yo les comenté de la ley sustantiva a la ley adjetiva. ¿Por qué de la ley sustantiva a la ley adjetiva? Porque todo se concatena, tienen un vínculo. En el artículo 23 del Código Penal para el Estado de Morelos encontramos las excluyentes de incriminación y se concatena con la ley adjetiva, con los elementos negativos, en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su apartado dice sentencia absolutoria, viene un párrafo y vienen 3 fracciones que te establece las causas de atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Entonces, si mi conducta típica penalmente relevante es antijurídica, la antijuridicidad, que es lo contrario a la norma, ese comportamiento de una conducta típica que es contrario a la norma, no tiene que estar favorecida o justificada por un elemento negativo, que es las causas de justificación. Ejemplo, yo voy al Oxxo, yo estoy comprando en el Oxxo, llega un tipo y me apunta con un arma, me asalta. En ese momento, mi reacción, digo, no es bueno decirlo, pero podría ser defenderme, ¿no? Yo me defiendo y lo privo de la vida. ¿Tengo un tipo penal? Sí. ¿Tengo una conducta típica material penalmente relevante? Sí, porque viene descrita en el tipo penal, que es el homicidio. Yo privé de la vida a la persona que me atacó. ¿Es antijurídica? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque esa conducta material típica que yo desplegué, la justifico con un elemento negativo que se llama legítima defensa personal. Entonces, ya me excluye la incriminación, ¿vieron? Ya puedo alegar o ya puedo debatir y argumentar que efectivamente sí desplegó una conducta típica, material, penalmente relevante, pero estaba justificada bajo un elemento negativo que vence a la antijuridicidad por el simple hecho de ejercer legítima defensa personal. En ese momento se excluye la incriminación. Para eso nos sirven los elementos positivos y los elementos negativos que integran al delito. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué es un delito?
El delito no es la acción u omisión que sanciona la ley penal. Eso no es el delito. ¿Qué sería el delito? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero les vuelvo a repetir, solamente la conducta típica antijurídica son los que integran al injusto penal, porque la culpabilidad se deja de manera autónoma. ¿Sí pertenece a los elementos positivos del delito? Sí. Pero la dogmática se ha ido actualizando. Entonces, la culpabilidad se deja de manera autónoma porque hay algo que los juzgadores realizan al emitir una sentencia absolutoria o condenatoria, que se llama juicio de reprochabilidad. Ese juicio de reproche que le haces a la persona por una conducta o por no haberse comportado de manera distinta, se llama culpabilidad, juicio de reprochabilidad. Es por eso que cuando estamos presentes ante un órgano jurisdiccional y tenemos todos los elementos de una carpeta sólida, en este caso los ministerios públicos, en donde tenemos a los elementos del delito, concretamos los elementos objetivos, subjetivos, normativos, tenemos para una sentencia que es la máxima, siempre el juzgador hace un juicio de reprochabilidad, en donde le va a establecer su culpabilidad o lo va a absolver de esa culpabilidad. Por eso es de que el elemento positivo, que es la culpabilidad, se deja de manera autónoma. Entonces, nada más puedo yo hablar en este momento, en la actualidad, en una teoría del delito actualizada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente tenemos dos elementos que integran al injusto penal, que es la conducta típica antijurídica. Si yo veo que mi conducta típica penalmente relevante no está favorecida por alguna causa de justificación, entonces sí puedo realizar un análisis de tipicidad más a fondo. ¿Y cuál sería ese análisis de tipicidad más a fondo? En la ley, en la legislación de Morelos, en el artículo 2, me establece que ninguna acción o ninguna omisión podrá ser sancionada si no concretan los elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Y cuáles son estos elementos subjetivos, objetivos y normativos? Estos son elementos del tipo penal. Son los elementos que integran la descripción legal. Entonces, en el delito, vamos a abocarnos al delito de homicidio, al tipo penal de homicidio. El elemento objetivo que integra al tipo penal. Les vuelvo a repetir. Yo estoy abordando la legislación de mi estado, de Morelos, que es el artículo 2. Dice, ninguna acción o omisión podrá ser considerada como delito si no concreta los elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Cuáles serían los elementos objetivos, Mario? Pues son dentro de los elementos objetivos, encuentro a los sujetos. Sujeto activo y sujeto pasivo. Al inicio les comenté que hay delitos especiales que se requiere que reúnan una calidad específica. ¿Cuál sería esa calidad específica que se necesita que reúnan los tipos penales? En el tipo penal de homicidio, el sujeto activo no requiere una calidad específica ni el sujeto pasivo, porque la descripción legal es clara. Dice, quien prive de la vida a otro. Entonces, en el ejemplo que les puse del OXXO, ¿quién sería el sujeto activo? ¿El que me intentó asaltar o yo que lo privé de la vida? Sujeto activo sería yo, porque yo desplegué la conducta típica penalmente relevante. Antijurídica no, porque estuvo justificada por el elemento negativo que me establece la legítima defensa. Pero vamos a abocarnos a un homicidio. Sujeto activo es la persona que despliega esa conducta típica material al mundo fáctico y por consecuencia tiene un resultado típico. Cuando lesiona o pone en riesgo algún bien jurídico o a la víctima u ofendido. Ese es el sujeto activo
de un tipo penal. Entonces, ¿qué sería el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es la víctima u ofendido que resiente de manera directa el daño. En el delito o en el tipo penal de homicidio, en tanto en la calidad específica del sujeto activo como del sujeto pasivo, no se requiere ninguna calidad específica. Pero les voy a poner un ejemplo en donde sí se requiere una calidad específica para que vayamos entendiendo. En el tipo penal de feminicidio. En el tipo penal de feminicidio, el 213 quintus para el estado de Morelos, sí te establece una calidad específica en cuanto al sujeto pasivo, ¿no? Ahí sí te establece. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se consideran razones de género las siguientes, y te vienen 8 hipótesis establecidas. Entonces, si el verbo rector me dice mujer, entonces el sujeto pasivo tiene que ser del género mujer. Ahí hay que modificar la legislación porque ahí nada más se establece mujer, pero dentro de los elementos normativos tenemos a los culturales y a los jurídicos. Ahí podemos robustecer esa parte. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, la legislación dice mujer, pero de acuerdo a los elementos culturales de los normativos, vamos a encontrar mujeres trans, todas las personas que se identifican con el género mujer y que sea por razones de género. Entonces, si en el tipo penal de homicidio el sujeto activo y el sujeto pasivo no requieren calidad específica, en el tipo penal de feminicidio sí. En el sujeto pasivo, que sea mujer trans, niña de la tercera edad o que se identifique como mujer, del género mujer. En ese momento se tiene que reunir una calidad específica en el sujeto pasivo. En el sujeto activo no, porque cualquier persona puede cometer el tipo penal de feminicidio, ya sea hombre, sea mujer, del género. Entonces, ahí es la diferencia, cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo requieren calidad específica. ¿Cuál es el segundo elemento del elemento objetivo? El bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Es esa protección jurídica que nos otorga la norma, la ley, cuando se lesiona o se pone en riesgo, en este caso en el tipo penal de homicidio, el bien jurídico es la vida, ¿no? Entonces el bien jurídico que protege la norma es la vida. En el tipo penal de feminicidio, para hacer esa diferencia, para que vayamos entendiendo, en el tipo penal de feminicidio es la vida, la integridad, la dignidad, ¿no? El libre acceso a una vida libre de violencia, y podemos encontrar muchos bienes jurídicos que se lesionan en un tipo penal de feminicidio, pero en un tipo penal de homicidio solamente se lesiona la vida, ¿no? Ese es el bien jurídico que se lesiona cuando privas de la vida a otra persona. Después encontramos otro elemento. Tenemos al sujeto activo, pasivo, bien jurídico. Tenemos el objeto material. ¿Cuál sería ese objeto material? Dice la dogmática, dice la doctrina, que es la persona o cosa sobre la cual recae el daño de manera directa, ¿no? Ese es el objeto material. Después vamos a encontrar otro elemento en los objetivos que se llaman circunstancias del tipo penal. ¿Cuáles son esas circunstancias del tipo penal? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Ahí es muy importante. Ahí tenemos que hacer un énfasis muy objetivo porque desde ahí podemos realizar una buena teoría del caso. Desde las circunstancias del tipo penal. Que la teoría del caso, si hay oportunidad, después en el estudio Luna podemos abrir otro diplomado para estudiar una buena teoría del caso, sólida, una teoría del caso que te ayude a esclarecer un hecho, ¿no? ¿Cuál es otro elemento de los objetivos? Si tengo a los sujetos, al bien jurídico, al objeto material, circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, me voy a ir al medio comisivo. El medio comisivo, dice la norma, que son todos esos mecanismos o términos que se utilizan para enganchar a la víctima.
¿Cómo yo podría enganchar a la víctima a través del engaño, del fraude, de la violencia, ¿no? De una amenaza, ¿no? A coaccionar a mi víctima? Ese es el medio comisivo, la oportunidad que tiene el sujeto activo para poder lesionar a la víctima o poner en riesgo un bien jurídico. Ese sería mi medio comisivo. Y los medios comisivos a veces también vienen establecidos en el tipo penal, dentro del verbo rector. Por eso, cuando yo esté frente a un hecho con apariencia de delito, lo primero que tengo que verificar es que esa conducta típica material sea penalmente relevante. 2, analizar el verbo rector. El verbo rector es el núcleo de la acción, ¿eh? De ahí nace la conducta en delitos especiales. Entonces, ¿cuál sería el otro elemento de los objetivos? El resultado. El resultado es importante analizarlos en los delitos de acción. Solo me estoy abocando a los delitos de acción, porque puede ser formal o material. ¿Qué diferencia hay entre el formal y el material? El formal es de mera actividad. El formal no tiene una mutación, no tiene un cambio en el mundo fáctico, como de simple trámite, ¿no? De mera actividad. Pero el material sí. El material sí nos hace una mutación o un cambio en el mundo fáctico. Ejemplo, si privas de la vida a alguien, ¿cuál sería ese resultado? Sería un resultado material, porque hay una pérdida de una vida, hay un cuerpo que deja de ocupar materia en el espacio, hay una alteración, hay una mutación en el mundo fáctico. Entonces, sí tengo un resultado material, ¿no? En los delitos de acción. Porque, digo, yo sé que este curso es para ir aprendiendo A, B, C, D, pero en los resultados, el resultado material solamente se va a analizar cuando tengo una mutación en el mundo fáctico, pero hay otras naturalezas de la conducta, como es la comisión por omisión, que ahí de entrada tiene que haber un resultado material, ¿no? Solamente los delitos de omisión es donde se estudia el resultado formal. En los delitos de comisión por omisión voy a estudiar el resultado material, pero el último elemento del delito me establece nexo de causalidad. ¿Y cuál es ese nexo de causalidad? Es ese vínculo que hay, y aquí hay que poner mucha atención. El nexo de causalidad es ese vínculo que existe entre una conducta de un sujeto activo desplegada y que tenga relación con un resultado material. Un ejemplo, una persona que llega y te apunta con un arma de fuego y la detona, te perfora la bala y supuestamente te privó de la vida. A esta persona le imputan el hecho como homicidio, lo vinculan, pero en la etapa de investigación complementaria, tú ya cuando establezca la necropsia de ley, o hasta la misma vinculación, depende de los peritos cómo le den celeridad a sus dictámenes, pero por la necropsia de ley, imagínense que diga, la causa de muerte fue por un infarto al miocardio. Y tú como defensa dices, a ver, me están imputando el delito de homicidio porque supuestamente mi representado lo privó de la vida por detonar el arma de fuego, ¿no? La necropsia o la causa de muerte deberá establecer que fue por un proyectil detonado por un arma de fuego, no por un infarto al miocardio. A ver, espérame. Y haces el análisis de los elementos objetivos y dices, a ver, la causa de muerte, infarto al miocardio. Es decir, que la penetración de la bala o la perforación de la bala fue una lesión post-mortem, después de que falleció. Entonces, en cuanto el sujeto activo le apuntó con la pistola, en ese momento ya le había dado el infarto. Cuando penetra la bala,
una bala no puede matar a un muerto, ¿verdad? Antes de que penetrara la bala, él ya estaba muerto. Entonces, la conducta típica material que yo desplegué no tiene relevancia, no tiene vínculo, no hay nexo de causalidad, porque no tiene nada que ver con el resultado. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha atención en el nexo de causalidad, porque de ahí puedo excluir una conducta o alguna incriminación. Entonces, y también voy a hacer énfasis ahí, los resultados, el nexo de causalidad solamente se estudia en los delitos de acción, ¿eh? En los delitos de comisión por omisión se estudia algo que se llama nexo de atribuibilidad, que el resultado material, aunque no lo haya provocado el sujeto activo, también se le podrá hacer atribuible. Resultado de nexo de atribuibilidad. Ese es el que se estudia en los delitos de comisión por omisión. Pero en todos los delitos de acción, siempre voy a estudiar el nexo de causalidad cuando esté frente a un resultado material. Si no hay un resultado material, no voy a entrar a analizar un nexo de causalidad. No hay forma. Requisito para estudiar un nexo causal es que tenga frente a mí un resultado material, alguna alteración, alguna mutación en el mundo fáctico. Estos son los elementos del tipo penal, los objetivos. Pero también tengo a los subjetivos. ¿Cuáles son los subjetivos? El dolo y la culpa. Tengo dos tipos de dolo, ¿no? Anteriormente teníamos dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, pero la dogmática se transforma. Todos los días se transforma la dogmática. Ahora, en la actualidad, solamente encontramos dos tipos de dolo, que es dolo directo y dolo eventual, ¿no? El dolo directo, pues, es el conocimiento que tiene el sujeto activo al momento de realizar la conducta típica, que conociendo las consecuencias jurídicas, aún así acepta el resultado o la realización del hecho, ¿no? Ese es un dolo directo. También nuestra normatividad de la legislación de Morelos, en el artículo 3, dice que solamente la acción o la omisión podrán ser llevados a cabo a través de dolo o culpa, ¿no? ¿Cuál es la culpa? A veces la culpa sin representación es aquella inactividad, el no hacer, pero siempre provocando un resultado típico, como ese descuido, esa prevalicidad que tú no crees que va a pasar, pero pasa. Siempre descuidando, pero siempre alterando al mundo fáctico con un resultado típico material. Entonces, recuerden que hoy tenemos dolo directo, dolo eventual, culpa con representación y culpa sin representación. Son los 4 elementos subjetivos que encontramos en los elementos del tipo. En los elementos normativos, que es otro elemento del tipo penal, son los jurídicos y los culturales, ¿no? Los jurídicos ya vienen establecidos por simple verbo rector en el tipo penal, y los culturales son toda aquella valoración que analiza, ¿no? Tanto como el juez, como la sociedad, o que nos han constreñido de manera sociocultural. Hay leyes o hay protocolos en donde podemos robustecer esos elementos normativos culturales, ¿no? Por ejemplo, en el delito de feminicidio podemos encontrar muchos elementos normativos culturales, como protocolos, convenciones, o todo lo que el entorno sociocultural le ha dado valoración para poder ser acreedor a una consecuencia jurídica. Hasta aquí tenemos los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Si hacemos un paréntesis en este momento, vamos a dar un repaso. Primer elemento que tengo que tener del delito es mi conducta típica penalmente relevante, que sea material penalmente relevante. Posteriormente, que esa conducta típica no esté favorecida por una causa o una causa de atipicidad.
en donde en las causas de tipicidad de los elementos negativos podemos encontrar ausencia de conducta o de voluntad, la falta de alguno de los elementos del tipo que les acabo de mencionar, el error de tipo vencible o invencible o el consentimiento de la víctima. Y que esa conducta típica, material, penalmente relevante, sea antijurídica, que sea ese comportamiento contrario a la norma, pero que esa antijuridicidad también no esté justificada por algún elemento negativo de las causas de justificación, que podría ser una legítima defensa, un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho o un estado de necesidad. Si yo hago ese análisis de tipicidad desde un inicio, desde que me encuentro con un hecho que la ley señala como delito, puedo tener una carpeta de investigación, tanto, yo no sé si haya ministerios públicos aquí o defensores o asesores, pero realizar un análisis de tipicidad para poder darme cuenta que realmente puedo tener un delito sólido, yo creo que es muy importante en cuanto de la ley sustantiva para poder tener una clasificación jurídica al momento de que yo le hago del conocimiento a una persona que se le investiga un hecho que la ley señala como delito que se llama formulación de imputación. Entonces, si yo tengo un análisis de tipicidad, ya puedo cargarle ese hecho, ya puedo imputarle ese hecho a una persona. Pero hasta ahí solamente concreto los elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Por qué? Porque después de que yo sujeto a una persona a proceso en una vinculación, puedo darme cuenta que me falta alguno de los elementos o que no concreto realmente el delito. Entonces, el Ministerio Público, y aquí les voy a hacer un énfasis, en el Código Penal, creo que es el 211, donde se dice las etapas de investigación, yo ahí difiero un poco con la ley adjetiva porque ahí dice que el Ministerio Público ejerce o se ejerce acción penal una vez que se presente denuncia o querella. Para mí, el Ministerio Público ejerce acción penal cuando presenta acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un Ministerio Público presenta acusación, no es lo mismo imputarle un hecho o cargarle un hecho que la ley señala como delito, allá acusar. Por eso se llama indiciado, imputado, acusado y sentenciado, ¿no? De acuerdo a la etapa procesal en la que nos encontremos. Les vuelvo a repetir, para mí, para su servidor, yo creo que ejercer acción penal es cuando se acusa. En el momento que tú acusas, ya estás ejerciendo acción penal, porque ahora sí no hay forma de que no obtengas algún elemento del tipo penal, de que te falte algún elemento que pueda integrar. No, porque tuviste un plazo de cierre de investigación complementaria. Ya tuviste el tiempo suficiente para hacer una buena investigación y decir, ¿sabes qué? Presento acusación por el delito tal. Que digo, salvo que se reclasifique, ¿no? Porque se puede reclasificar. Hasta el alegato de clausura es el último momento procesal oportuno para poder reclasificar un delito. Pero para acusar un delito, para decir tengo concretado los elementos objetivos, subjetivos y normativos, es en el momento de que ejerce acción penal el Ministerio Público, que es en la acusación. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Digo, falta una hora, entonces me voy a ir un poquito más rápido porque solamente hemos analizado los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Quiero también entrar, les vuelvo a repetir, yo tengo la legislación de Morelos, pero no creo que varíe mucho en otras legislaciones estatales. Pero quiero abordar, ya abordé la parte sustantiva de un tipo penal, de un delito, y quiero hacerles énfasis el por qué tiene esta vinculación con la ley adjetiva. Si nos vamos al 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice en su párrafo, formas de conducción del imputado, citatorio, comparecencia, orden de aprehensión. Nos vamos al párrafo en donde dice, una vez que se haya presentado denuncia o querella, el Ministerio Público realizará una clasificación jurídica preliminar. ¿Cuál sería esa clasificación jurídica preliminar? Tipo penal que se le atribuye, ¿no? Aquí me voy a volver a levantar el pizarrón. Dice tipo penal que se atribuye.
¿cuál sería ese tipo penal que se atribuye? ¿No? En este caso sería el homicidio, ¿no? En el ejemplo que hemos llevado desde el inicio. Sería homicidio. ¿Cuál sería mi grado de ejecución del hecho? Grado de ejecución del hecho. Si lo privé de la vida en el momento, sería instantáneo. Instantáneo. En la legislación de Morelos, en el artículo 16, encontramos los grados de ejecución del hecho, que son instantáneos, permanentes y continuados, ¿no? Entonces tenemos 3 grados de ejecución del hecho: instantáneo, permanente y continuado. Después encuentro grado de intervención o forma de intervención. Ahí es bien importante saber cuándo tengo un autor o un partícipe. Porque a veces tengo el hecho que la ley señala como delito, pero no puedo, como no sé teoría del delito, no conozco las formas de intervención, ¿no? ¿Cuáles son estas formas de intervención? Les vuelvo a repetir, en la legislación de Morelos los encontramos como responsables del delito, que es el artículo 18, en donde me establece 7 hipótesis. La primera dice, lo realiza por sí mismo o conjuntamente. Lo realiza por sí mismo o conjuntamente. Estoy hablando de un autor directo o un autor material. Ese es una forma de intervención. En la dogmática se llama autoría y participación. Entonces, mi autoría, de acuerdo a la primera fracción, lo realiza por sí mismo o conjuntamente. Estoy frente a un autor directo o material. En el tipo penal de homicidio, el sujeto activo sería autor directo. Él lo realizó por sí mismo. ¿Cuál sería la naturaleza de la conducta? La naturaleza de la conducta puede ser dolosa o culposa. A través de es donde vuelvo a repetir, las 8 modalidades de conducta. Si la naturaleza de la conducta puede ser dolosa o culposa, a través de una acción u omisión, pero también por una comisión por omisión o una acción libre en su causa. Esas 8 modalidades de conducta puede cometer una persona física o una persona moral. Y concurso de delito. En el concurso de delito no voy a entrar muy a fondo porque es un tema, ahí tenemos que analizar las pluralidades de conducta, porque el concurso ideal dice que con una sola conducta se cometen varios delitos. El concurso real, con pluralidad de conductas, se cometen varios delitos. Aquí no voy a entrar mucho a fondo porque aquí sí hay que estudiar más allá todas las naturalezas de la conducta, que son 8. Entonces, ¿cómo quedaría mi clasificación jurídica? Yo como Ministerio Público, a ver, privó de la vida, sí, de manera instantánea, sí, en donde intervino el autor directo, sí, en una forma de acción dolosa. Ok, X1, que es el sujeto activo, responde por el tipo penal de homicidio de consumación instantánea, en donde intervino el autor directo en una forma de acción dolosa. Ya tengo los requisitos que establece el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tipo penal, que le atribuyo, grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza de la conducta. Ahora sí ya puedo imputarle un hecho a una persona, ya puedo cargarle ese hecho a esa persona, porque ya reuní los requisitos del 141, de mi ley sustantiva a mi ley adjetiva. Ya hice ese vínculo, ya concatené lo establecido en ambas partes, sustantiva y adjetiva. Entonces, en los grados de ejecución del hecho, tenemos los delitos consumados y los delitos tentados, ¿no? En los delitos consumados les vuelvo a repetir, instantáneo, permanente, continuado. En los tentados, tentativa acabada e inacabada, ¿no? ¿Cuándo es una tentativa acabada? Pues cuando el sujeto activo da por hecho que ha logrado o ha consumado la conducta material, la conducta típica, ¿no? Maestro, disculpe que lo interrumpa. No estamos viendo la pizarra porque tiene su fondo ¿De mi logo? sí, en el fondo lo tiene así como para que se diluya.
entonces no se logra. Es que sabe que necesito entonces salirme, pero no me quiero salir porque no sé si me vayan a dar acceso otra vez porque somos muchos en Ajá. cuanto a la pantalla, pero No, por eso maestro, les... ahí donde tiene la camarita, abajo donde dice video, pinche por favor A ver. donde está como una flechita hacia arriba y le va a decir desenfocar video o la quita la palomita. Y ahí con eso no necesita salirse. A ver, es que, disculpen ¿Dónde la... está la camarita? Hasta abajo. A ver. De hecho, creo que ya no me deja hacerla más grande la pantalla, ¿eh? Pero sí van anotando, ¿no? Que es lo más Sí. importante. Sí, digo, Sí, sí, claro. que se escucha claro y fuerte, ¿no? Sí, maestro. ¿Sí? Mejor le sugeriría, si no podemos ver la pantalla, permaneciera usted sentado y nos explicara, porque igual mientras usted está utilizando el pizarrón, solamente le vemos el estómago y ya no perdemos. Ah, Mejor valdría más visualizar su ahí está, ahí se visualiza y bien. así sería más atractivo para ver la clase. Ahí se visualiza bien. No, maestro, sigue desenfocado su video. A ver, es que no sé aquí en dónde darle para... No, es que no me deja. Viendo Esa la es su pantalla de imagen. frente Ah, es ya. A ver, en la Nada más se pantalla, ve su imagen. en donde está la ahí, camarita. ahí ya se ve el pizarrón, ¿no? Porque yo lo estoy viendo. Sí, pero no, Sí, nosotros pero lo las vemos letras. desenfocado. Sí, Es que Ah, lo que va está- apuntando. discúlpeme, pero Lo que ahí va sí, apuntando. no, discúlpeme, pero ahí sí ya no puedo, pues traté de hacerlo lo más dinámico, por eso me puse delante de o frente a un pizarrón, pero digo, ya no se ve, ya ahí sí ya es la tecnología, el internet, ¿no? La señal, ahí sí ya no puedo, ya no. Adelante, adelante, continuemos, Adelante, maestro. maestro. Gracias. Adelante. Excelente, maestro, excelente. Está muy bien. No, perfecto. Qué bueno que les está gustando porque miren, en la praxis, uno como Ministerio Público, yo que tuve la oportunidad de estar o colaborar en la Fiscalía del Estado de Morelos en la de feminicidio, a veces clasificar un hecho es difícil porque para empezar, necesito saber qué es un delito, cuáles son los elementos del delito, cuáles son los elementos del tipo, cuándo es una autoría, una participación, un grado de ejecución del hecho, ¿no? Una naturaleza de la conducta. Entonces, hay veces que por no hacer una buena clasificación jurídica, la carpeta, el defensor te la tumba. ¿Por qué? Porque dice, mira, el Ministerio Público no tomó el diplomado del domingo del estudio Luna, no conoce el grado de ejecución del hecho y me lo está poniendo como permanente cuando es instantáneo. Pues de ahí le doy. O mira, no me establece cuándo es una coautoría, a todos les está poniendo autor directo. Entonces hay que conocer mucho la parte dogmática. La parte dogmática es esencial, es muy bonita, es bien rica. ¿Por qué? Porque si tú dominas la parte dogmática, la parte adjetiva o la ley adjetiva, por ende, ya la traes aquí, ¿no? Por ejemplo, sales a la calle y ves que, ¿no? Digo, yo porque vivo de todos los días, pero sales a la calle y ves que atropella a una persona a alguien y luego dices, y le fractura expuesta, ¿no? Donde la lesión va a tardar más de 30 días, ¿no? Pero tú te das cuenta que el chofer iba manejando y luego automáticamente uno como penalista dicen, a tipo penal, lesiones en las que ponen en riesgo su vida porque le fracturó, ¿no? La costilla le fue expuesta, de consumación instantánea, donde termina el autor directo, una forma de acción culposa. Y tú dices, ay, ¿no? Entonces, ya uno automáticamente cuando dice un máster de la dogmática penal, ¿no? El máster de máster, Rubén Quintino Cepeda, dice, un buen penalista, en un libro que tiene de cómo clasificar un hecho, dice, un buen penalista tiene que clasificar un hecho en menos de lo que cambia un semáforo de rojo a verde. Así. Entonces, ustedes como penalistas, si saben teoría del delito, tienen que clasificar un hecho
así, rápido, forma de intervención, grado de ejecución del hecho, naturaleza de la conducta, tipo penal que se le atribuye, verbo rector. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo van a concatenar en las audiencias primero en la formulación. En la formulación de imputación, cuando el Ministerio Público le está haciendo de su conocimiento que hay un hecho que la ley señala como delito que se le está investigando y empieza a vertir el hecho, desde ahí tú dices, a ver, el Ministerio Público está advirtiendo el hecho y empiezas a anotar, y te das cuenta que en la forma en la autoría y participación no le da la calidad de intervención correcta. Y que te diga el juez, algo que manifestar, defensor, obviamente no le vas a decir, o algo que precisar, no le vas a decir, sí, su señoría, es que el Ministerio Público no está, pues no, ¿verdad? No le vas a subsanar su error. ¿Qué vas a decir? No, señoría, nada que precisar. Adelante, que siga el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde te lo vas a cobrar eso? Es una vinculación a proceso. En la vinculación te lo vas a cobrar. Si, fíjense, me quedé en los responsables del delito, ya, para no estar entrando en temas de práctica. Me quedé en responsables del delito. En los responsables del delito les comenté que el autor directo o material es quien realiza la conducta por sí mismo, ¿Cuál sería la segunda fracción? Les vuelvo a repetir, cada quien en su legislación local, ¿eh? Yo estoy abordando la de Morelos. La segunda fracción dice, lo realiza a cabo sirviéndose de otro que lo utiliza como instrumento, ¿no? Para la comisión del delito. Ahí estamos frente a una forma de participación, ¿no? Pero, fíjense, la diferencia, el hilo, dice, lo lleva a cabo sirviéndose de otro al que utiliza como instrumento para la comisión del delito. En la dogmática, ese sería un autor mediato. Pero, ahí es lo bonito de conocer teoría del delito. Para mí, es un hilo bien delgadito, así bien delgadito, entre inductor y autor mediato. Inductor. ¿Cuántas formas de intervención tenemos? Autorías, para que las vayan anotando. Autorías, autor directo o material. Autor mediato, no como mis alumnos que luego ponen inmediato. Yo cuando les hago la pregunta en el examen, ¿qué es? Dime quién se sirve de instrumento como autor inmediato. Yo no te enseñé inmediato, mediato, autor mediato. Coautor y autoría indeterminada. Son las 4 formas de autor que hoy en la actualidad encuentro. 4 formas. Ya no existe el autor intelectual, ¿eh? Abogado penalista que les hable del autor intelectual, ahí le falta actualizarse un poquito. Ya no existe autor intelectual, ¿eh? Ya no. Autor directo material. En su legislación. Ah, perdón, ya vi que sí se ve desenfocado. A ver. Acabo de ver ahorita. A ver, ¿dónde le doy, compañera, rápido para que se vea? Donde está la camarita, doctor, en la parte inferior izquierda, ahí donde está la camarita, está como un triangulito semiacabado. Le va a dar clic. Ya, Ahí está, ¿verdad? ya. Sí, así es, excelente. Miren, perdón, ya a 1 hora me di cuenta de mi error. Perdón, disculpen. Pero bueno, estas son las formas de autoría que encuentro ahora en la actualidad, en la norma, en la doctrina, en la legislación. Autor directo material, autor mediato, coautor y autoría indeterminada. Indeterminada, ¿eh? No autoría determinada. Autoría indeterminada. ¿Cuáles son las formas de participación que puedo encontrar? Partícipe cómplice, partícipe encubridor y partícipe inductor. Que les vuelvo a repetir,
La inducción con el autor mediato es una línea muy delgadita, que de hecho se está analizando ahorita por los investigadores de la dogmática penal, si la inducción la dejan como una forma de autoría como autónoma y deja de pertenecer a las formas de participación, ¿no? Porque la inducción domina la voluntad. A veces el autor directo tiene el dominio de la acción. Eso anótenlo. A ver, anoten, esto bien importante es que se me olvide. Dice Klaus Roxin. Klaus Roxin es un abogado penalista que creó el dominio de la acción, ¿eh? Klaus Roxin dice, la autoría directa tiene el dominio de la acción. La autoría mediata tiene el dominio de la voluntad. Pero la coautoría tiene el dominio funcional de la acción, que anteriormente todos lo conocíamos como codominio funcional del hecho, pero ya no es codominio funcional del hecho, ya es dominio funcional de la acción. ¿Ok? Por eso Klaus Roxin crea el dominio de la acción. Y podemos hacer una diferencia entre autor y partícipe. ¿Ok? Entonces, en la segunda fracción de mi legislación, si dice lo lleva a cabo sirviéndose de otro, que lo utiliza como instrumento para la comisión del delito, estamos hablando frente a un autor mediato. La tercera fracción dice, dolosamente determina otro para cometerlo. ¿Cuál sería ese dolosamente? La inducción, ¿no? Inductor. Dolosamente presta ayuda al autor para realizarlo. Dolosamente yo presto ayuda al autor para realizarlo. Estamos hablando frente a un cómplice. Después viene con posterioridad al hecho o a la ejecución, auxilia al autor en cumplimiento de una promesa anterior. Aquí es bien difícil acreditar, esto se llama encubridor, ¿no? Con posterioridad a la ejecución, auxilia al autor en cumplimiento de una promesa anterior. ¿Por qué aquí es bien difícil acreditar? Esto se llama encubrimiento. Porque a veces, ¿cómo puedes acreditar esa promesa anterior? ¿No? Tenemos encubridor por receptación o por favorecimiento. ¿Cómo puedo acreditar esa promesa anterior? Por eso es bien importante leer todo el verbo rector, todo. Dice, interviene con otros en la comisión del delito, sin acuerdo previo para realizarlo y no consta de quién de ellos produjo el resultado final. Esta fracción nos habla de una autoría indeterminada. ¿Cuál sería esa autoría indeterminada? Imagínense que van a un partido de fútbol, ¿no? Como el que pasó un suceso muy desagradable, o que normalmente pasa, ¿no? En los estadios de fútbol, donde hay riña, donde se empiezan a pelear los aficionados, ¿no? Por ejemplo, 10 del América le pegan a uno del Chivas. Entre todos le dan, no se acuerdan del suceso que pasó en la corregidora del estado de Querétaro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si 10 personas golpean a una sola persona y esta persona, su resultado es la muerte a través de un golpe, una fractura craneoencefálica severa, por eso se llama autoría indeterminada, porque no se sabe quién produjo el resultado final. O sea, de entre todos, ¿a quién le vas a determinar esa? Sí, sí, coincido con usted, compañera, el equipo América es el mejor. No. ¿A quién le vas a acreditar esa autoría? ¿A quién? Por eso se llama autoría indeterminada, porque no se sabe quién produjo el resultado final. ¿Quién? ¿Ok? Y la última fracción dice, los que acuerden y preparen su realización. Eso lo fundamenta la coautoría. Los que preparen y realicen la ejecución de un hecho. Y en la coautoría vamos a encontrar unos elementos que la sustentan. ¿Cuáles serían esos elementos que sustentan una coautoría?
Primero, que exista un pacto criminal. Tiene que existir, por eso se llama coautor, ¿no? Yo me pongo de acuerdo, hay un pacto criminal, ¿no? Y la coautoría es de 2 o más personas. Coautoría, pacto criminal. Reparto de funciones. Ya tengo a mi coautor, ¿no? Ya tengo un pacto criminal. Ya tengo un reparto de funciones. Y en la definición que les di de Claude Roxin, dice el dominio funcional de la acción, que esa aportación de ambas partes sea esencial para dominar la acción, para dominar el hecho. Porque si no es esencial, pues entonces estaríamos en un autor o en un cómplice, o en un autor, con un autor o con un encubridor, o con un autor o con un inductor. La coautoría, el reparto de funciones, tiene que ser esencial, tienen que dominar ambas partes la ejecución del hecho. La ejecución del hecho. Si esa aportación no es esencial para cometer o ejecutar el hecho, no es coautoría, ¿eh? Y todos van a responder por el delito. Todos los coautores van a responder por el delito. Estas son las formas de intervención que tenemos en la actualidad en la dogmática penal. Autoría y participación. ¿Ok? Vámonos. Hasta aquí podemos encontrar la ley sustantiva. Ya le digo, a mí me gustaría quedarme a hablar hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero pues no es posible, ¿no? Porque hoy hay Super Bowl, entonces hay que verlo. Pero bueno, ya les di los elementos de los elementos básicos para poder saber qué es un delito, cuáles son sus elementos del delito, cómo conforman un delito, cómo puedo tener concretado para poder tener una carpeta sólida, para poder ejercer acción penal. Eso es en cuanto a la ley sustantiva. Ahora sí, vámonos a la ley adjetiva, ¿no? Que en la ley adjetiva, ahí sí quiero que pongan mucha atención, porque a mí me gusta mucho, yo que estuve, gracias a la vida que me dio la oportunidad de estar en una fiscalía en donde se aprende mucho. ¿Por qué se aprende mucho en una fiscalía? Porque tienes el acceso al lugar de intervención, ¿no? Que es la palabra correcta, no se llama escena de crimen, no se llama lugar de los hechos, no. La palabra correcta es lugar de intervención. Aprendes bastante porque tienes la oportunidad de constituirte con el grupo multidisciplinario al lugar de intervención. Entonces, llegas al lugar de intervención, si es en un lugar público, si es en un lugar cerrado. Cuando tú llegas a un lugar de intervención, desde ahí haces una... ¿Sí pueden cerrar su micrófono, por favor? Entonces, cuando llegas al lugar de intervención, te puedes dar cuenta, desde ahí haces tu película, ¿no? Ya vas creando tu película, vas creando... Maestro, se le cerró su micro. Cerrar el micrófono. ¿Ya? ¿Ya, verdad? Ya, maestro. escucha. Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Les digo que cuando llegas al lugar de intervención te constituyes como agente del Ministerio Público al lugar de intervención. Desde ahí empiezas a crear tu película, ¿no? Tu teoría del caso. La teoría del caso tiene 3 elementos: fáctica, probatoria y jurídica, ¿no? Tiene que ser una teoría del caso. La teoría del caso es flexible, pero algo que nunca se cambia en una teoría del caso van a ser los hechos, ¿eh? Las circunstancias de qué, cómo, cuándo, por qué, quién, a qué hora, los hechos, eso nunca se va a cambiar. El hecho, por eso en el Código Nacional, el delito el tipo penal o uno de los requisitos para una formulación de imputación es el hecho que se le atribuye. El hecho. Cuando tú llevas a judicializar una carpeta de investigación en la formulación de imputación, lo único que hace el Ministerio Público es darle ese conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Que se le investiga en su contra, solamente,
¿no? Usted, Juanita, se encontraba el día 11 de febrero a las 9 de la mañana tomando el diplomado, en un momento en el cual usted, y le empiezas a formular el hecho que se le atribuye. De ahí hay que partir, porque del hecho nace el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta. Recuerden, del hecho que se le atribuye al imputado, nace el grado de ejecución del hecho, que puede ser consumado o tentado, nace también la forma de intervención, que pudo haber sido autor o partícipe, y también nace la naturaleza de la conducta, que porque a lo mejor pudo ser dolosa, a lo mejor pudo ser culposa, o pudo haber... ¿Mandé? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Pueden tener un poquito de cuidado? Entonces, del hecho que se le atribuye nace. El Ministerio Público le hace de su conocimiento del hecho que se le va a imputar. No acusar, ¿eh? Todavía no estamos en el momento procesal de acusar. Imputar, cargar. Imputar significa, en latín, cargar, imputare, cargar. Dicen por ahí, el onus probandi, quien tiene la carga de la prueba, es el Ministerio Público. Entonces yo le voy a cargar un hecho que le voy a atribuir. ¿Y cómo se lo voy a atribuir? Haciéndole de su conocimiento, en dónde se encontraba, por qué se encontraba, qué hora se encontraba, en dónde... Ese es el hecho que se le atribuye. De ahí nace la clasificación jurídica preliminar de la formulación de imputación. Pero si yo estoy en una formulación de imputación y ya tengo los elementos de la ley sustantiva, puedo hacer una formulación correcta, ¿eh? Puedo darle un grado de participación de manera objetiva, puedo darle un grado de ejecución del hecho de manera certera y puedo darle una naturaleza a la conducta perfecta. Porque si yo no hago una buena formulación, el hecho que yo le atribuyo como autoridad o como órgano técnico, en este caso el Ministerio Público, el hecho va a ser materia de acusación. Bueno, va a ser materia de formulación, de vinculación, de acusación y de sentencia. Por eso es importantísimo conocer el hecho que se le atribuye. ¿Qué es un hecho? Porque es materia de formulación, de vinculación, de acusación y de sentencia. El hecho no lo puedo cambiar, no lo puedo variar. No puedo decir, lo mató con un cuchillo y en la formulación y en la acusación, no, fue con un arma de fuego. O se encontraba en Cuernavaca, Morelos, en la formulación y en la acusación se encontraba en Ciudad de México. No puedo variar el hecho no lo puedo cambiar. El hecho es materia desde la formulación hasta la sentencia. Esa es la formulación de imputación, hecho. Por eso les digo, está concatenado ley sustantiva con la ley adjetiva. Es bien importante conocer de dónde nace el núcleo de la acción, de dónde nace el delito, para poder tener una buena formulación, una buena clasificación jurídica preliminar, ¿no? Los que están en la práctica se pueden dar cuenta que en la formulación siempre hay errores. Siempre hay errores en una formulación de imputación en cuanto al grado de intervención, en la naturaleza de la conducta, en el grado de ejecución del hecho. Y es donde, pues, a veces, bueno, en este caso, ahorita que yo soy un abogado postulante, estoy litigando, pues ahí es donde uno no es porque luego el defensor sea el non plus ultra cum laude, en verdad, pero con un errorcito que tú lo detectas, de ahí pues puedes tener una no vinculación o una sentencia absolutoria. Pero para eso necesitamos conocer la parte medular, la parte esencial de la dogmática penal para poder vincularla con la ley adjetiva del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es uno de los requisitos más importantes en la formulación de imputación? Lo fáctico, ¿no? Eso es esencial. Si yo conozco eso fáctico, ya tengo una teoría del caso jurídica y probatoria.
¿no? Que va a ser materia de la vinculación o no vinculación. De ahí voy a partir de lo fáctico, ¿no? ¿Y qué sería lo fáctico aquí? Pues el hecho que le atribuyo como Ministerio Público. Ese hecho es la parte fáctica. Como Ministerio Público y como defensor, vas a tener un elemento jurídico y un elemento probatorio. Si estás como Ministerio Público, lo vas a tener el elemento jurídico y probatorio para cargar, y si estás como defensor, vas a tener ese elemento jurídico probatorio para descargar. Uno para vincular y otro para no vincular. Cargar y descargar. Ese elemento fáctico es sólido. Si mi elemento fáctico está así, mi elemento jurídico va a estar así y mi elemento probatorio va a estar así. Entonces no va a estar sólida mi teoría del caso. Necesito tener una buena teoría del caso sólida. Y la teoría del caso también es flexible, ¿eh? Es flexible, porque durante la etapa de investigación complementaria puedo reunir en mi elemento probatorio, ¿no? Pruebas en donde si mi teoría del caso al principio o mi estrategia jurídica iba encaminada hacia un punto, tuve el plazo de investigación complementaria que me dieron, puede ser hasta 6 meses, 2 meses, 6 meses, depende del tipo penal que se trate. Ahí puedo recabar datos de prueba en el elemento probatorio, en donde digo, no, mi teoría del caso la voy a encaminar para este lado, sin tocar el hecho, sin tocar lo fáctico. Lo fáctico no se toca. Pero si de eso fáctico yo puedo ir descubriendo nuevos datos de prueba, sí la puedo encaminar, por eso la teoría del caso es flexible. Eso es muy, muy importante, conocer la teoría del caso. Y en cuanto a la clasificación jurídica preliminar, esa conducta atribuida deberá ser expuesta en el tipo penal, ¿no? Depende del tipo penal del que se trate. Informarle al imputado la fecha, el lugar y el modo de su comisión del hecho. Eso es muy importante, porque de ahí podemos tener el grado de ejecución. Las preguntas de oro, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Entonces, yo les recomiendo, porque creo que vamos a tener hasta las 10:40, porque voy a dejar unos minutos para preguntas, ¿no? Unos 10 minutos de preguntas. También les voy a recomendar que pidan el link. Después de mí, va a iniciar una conferencia un juez aquí en Morelos muy bueno, donde van a aprender bastante. Y todo eso que yo les acabo de comentar lo van a concatenar con lo que él les va a exponer, ¿no? Porque prácticamente yo les hablé de la parte sustantiva y la relación que hay con la parte adjetiva, con el Código Nacional. Si ustedes se toman el tiempo de tomar la charla ahorita del juez, van a decir, sí es cierto lo que me dijeron en la ley sustantiva, sí es cierto del hecho, sí es cierto de la forma de intervención, ¿no? Entonces, para ya finalizar, 10:30, informarle al imputado ese hecho que se le atribuye es importantísimo. De ahí vamos a partir. Del hecho que se le atribuye. Y ya les di la fórmula secreta. ¿Cuál es esa fórmula secreta? Anoten, por favor. Esa es la fórmula secreta para tener una buena clasificación jurídica. A ver, ahora sí creo que sí se ve el pizarrón, a ver. ¿Ahora sí se ve el pizarrón? Díganme. Sí se ve. Díganme, sí, maestro, después de 1:30, ya puedo... Muchísimas gracias, sí. Disculpen, pero es que la tecnología no va conmigo, ¿eh? Yo soy la antigüita. De hecho, hasta quería un pizarrón de GIS, pero bueno. A ver, esta es la fórmula secreta. ¿Cuál es mi fórmula secreta? Yo haría una raíz cuadrada, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Sí ven? Sí. Voy a hacer Sí, la Sí, pantalla maestro, se ve perfecto. ¿Cuál es mi fórmula secreta? Que yo trabajaba como colaborador, ¿no?
de fiscalía y en este caso ahorita como abogado litigante, como defensor o como asesor, ¿no? Tipo, esto que tienen aquí enfrente, le pueden poner el nombre de clasificación jurídica. Clasificación jurídica. ¿En dónde puede encontrar esto? En el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su párrafo dice formas de conducción del imputado, citatorio, orden de comparecencia, orden de aprehensión, y en el párrafo establece esto que les voy a mencionar ahorita, clasificación jurídica. Clasificación jurídica. ¿Cuál sería esta clasificación jurídica? Tipo penal que se le atribuye. Tipo penal que se le atribuye. Del tipo penal que se le atribuye, del verbo rector o de la descripción legal de una conducta típica material penalmente relevante, ¿vale? Entonces anoten así. Anoten así. Conducta típica penalmente relevante, tipo penal que se le atribuye y verbo rector. Anoten así. Esto va aquí, al principio. Después, grado de ejecución del hecho. Grado de ejecución del hecho. Instantáneo, permanente, continuado. Tentativa acabada, tentativa inacabada. Después, forma de intervención. Autor directo, autor mediato, coautor y autoría indeterminada. Y abajo pongan cómplice, encubridor e inductor. En la naturaleza de la conducta, aquí, acción, omisión, comisión por omisión y acción libre en su causa. Todas estas de manera dolosa o culposa. Dolosa o culposa. Y hasta el último, concurso de delito. Ideal o real. Entonces, ahí les va. Voy a acercar un poquito la pantalla para que ahí les quede claro cómo yo realizo una clasificación jurídica. ¿Sí les queda claro ahí la pantalla? ¿Sí, verdad? Sí, maestro. ¿Cómo realizo una clasificación jurídica? Rápido. Por eso dicen por ahí, un buen penalista tiene que clasificar un hecho en menos de lo que cambia un semáforo de color rojo a verde. Rápido. Tipo penal, homicidio, ¿no? Donde se consumó de manera instantánea, en donde intervino el autor directo en una forma de acción dolosa. Otro tipo penal, feminicidio, tipo penal que se le atribuye feminicidio, en donde intervino el autor directo en una consumación de hecho instantáneo, en donde intervino el autor directo, una forma de coautor. Lesiones, tipo penal, lesiones que tardan en sanar más de 30 días, que ponen en riesgo su vida. De consumación, aquí hay que ver, permanente o instantánea. Hay que ver qué grado de ejecución le voy a establecer a esa conducta típica, a esa lesión, en donde intervino el autor directo. En una naturaleza de la conducta puede ser que sea omisión culposa. Porque acuérdense que iba manejando, iba viendo el TikTok y no vio que se le atravesó un cristiano y lo lesionó, lo atropelló. Entonces, si yo aprendo a manejar esta fórmula, tipo penal que se le atribuye, grado de ejecución del hecho, forma de intervención, naturaleza de la conducta y concurso de delito, puedo clasificar un hecho de manera inmediata, de manera concreta, de manera objetiva. Pero para poder llegar a esto, tienen que aplicar lo que les mencioné desde un inicio. Algo que se llama análisis de tipicidad. ¿Es análisis de tipicidad?
que es estudiar el delito, sus elementos, los elementos del tipo penal, para poder establecer una buena clasificación jurídica. Anoten esta fórmula. Dice el Buki en su canción, no existe otra fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, no existe otra fórmula. Pues bueno, abogados penalistas, fue un gusto poder transmitido en este diplomado tan ameno, que la verdad me emocionó, me apasionó, quisiera que terminara unos 10 minutos antes del Super Bowl, pero es un honor, es un orgullo, uno como abogado, como docente, siempre la apasiona, ¿no? Poder transmitir un poquito, porque nadie lo sabe todo, eso quédenselo siempre aquí. Cuando ustedes llegan a una audiencia, y si es su primera audiencia, se lo digo a título personal, su primera audiencia, pueden cerrar su micrófono, por favor. Si es su primera audiencia y a un lado de ustedes tienen al abogado que tiene todas las audiencias habidas y por haber, no se preocupen. El estudio saca a flote al abogado. A lo mejor ese abogado puede tener todas las audiencias, pero tú estudiaste tu carpeta, tú estudiaste tu delito, tú estudiaste, te preparaste, entonces en ese momento van a tener éxito. La capacitación, el estudio, es la esencia del éxito. Y vuelvo a repetir un agradecimiento al Estudio Luna, al licenciado Gabriel Luna, que más que licenciados, yo cuando lo conocí me dice, dime amigo, dime Gabo, ¿no? Y lo mismo que él me transmitió, esa confianza, yo se lo transmito a ustedes. Yo soy su amigo, Mario Ortega de Cuernavaca, Morelos, y estoy a sus órdenes. Es todo, la que administra el chat para dejar un set de preguntas, para darle unos 10 minutos a los que quieran ingresar al diplomado del juez Javier Romeo Ulloa. No se lo pierdan, aprovechen esta oportunidad que nos están dando para tener un conocimiento, porque de verdad siempre es importante la capacitación. Adelante. Perdón, mi querido maestro. Piden tus redes sociales, tu teléfono, tu Facebook, para que sepan que tienen un amigo allá en Morelos. Perfecto, anoten por favor. Mi teléfono es el 56 11 96 11 01. Ese es para los amigos, para ustedes. El teléfono de mis tarjetas, para cuando gusten algún servicio jurídico, es el siguiente. Denme un segundo porque ese no me lo sé. Y es el más importante, ¿verdad? Ese no me lo sé. Es el 777-623-3434. Ese es para algún servicio jurídico que se les ofrezca aquí en Morelos, y el que les di anteriormente es para que me tengan como su amigo Mario Ortega de Cuernavaca, Morelos. Gracias, Gabo. No, a la orden, a la orden. ¿Pueden alzar su mano para saber quién va a hacerle preguntas al maestro? Está muy bien explicado todo, maestro. ¿Sí? ¿Me permite una pregunta, maestro Luna? No me pregunte quién va Sí. a ganar el Super Bowl, porque ahí sí no puedo. No se trata. Solo Generalmente, la mano primero Regina, pues, para ir en ese orden, y podemos alzar la mano en el grupo, y así, primero está Regina. Gracias, maestro. Maestro Mario, la verdad es que le quiero nada más felicitar al maestro Gabriel públicamente por traernos unos excelentes ponentes para todos los que amamos el derecho penal
es necesario y maravilloso conocer la teoría del delito y explicado de una manera fresca, muy acertada, muy actualizada, es maravilloso. Lo único que le puedo decir es gracias y siga siendo ese gran ponente que es. Y maestro Gabriel, siga por favor con esto, y como bien dijo, yo me uno, ojalá que pudiéramos tener un diplomado de estas soluciones que nos acaba de dar el maestro Ortega. Gracias, es cuanto. Gracias. Gracias. Ana María Morales, ¿podríamos preguntar? Sí, nada más, buenos días. Nada más, si me puede proporcionar el nombre del libro de Klaus Roxin, del que mencionó, por favor. Yo tengo una serie y, bueno, tengo variedad, ¿no? Chile, mole, rojo, verde. Si gusta, se los comparto al licenciado, bueno, a Gabo, para que lo comparta, o Perfecto. yo siempre les recomiendo a mis alumnos, para poder entender la transversalidad que ha tenido la teoría del delito, pueden estudiar primero la teoría causalista. Anoten, teoría causalista, la causa de lo causado del efecto, y de ahí emana la teoría de Franz von Liszt, ¿no? Después tenemos la teoría finalista de Hans Wenzel. Y por último tenemos la teoría funcionalista, que es la que yo me gusta bastante, ¿no? Porque la teoría causalista, usted cuando la estudie, se va a dar cuenta que eran 5 elementos, era una teoría pentatómica. Ahorita ya no, es una teoría de 3 elementos, pero yo se la resumí en 2 elementos, que es la más actualizada, ¿no? El injusto penal. Pero en la teoría funcionalista, esta teoría la desarrolla Gunther Jacobs con Klaus Roxin. Son los abogados penales, Ernest Bellens, son los que yo les puedo recomendar, esos libros. El libro del tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del dominio de la acción de teoría del delito de Klaus Roxin, ese es muy bueno, ¿eh? Y ese está en PDF, es gratis, está en YouTube, de audiolibro, está en Google, también lo pueden encontrar. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del dominio de la acción de Klaus Roxin. Y también, si pueden leer el libro de Gunther Jacobs, ¿no? De la imputación objetiva, también estaría muy bien, ¿eh? También estaría muy bien. Esos son los libros que yo le puedo recomendar. Muy amable, gracias. Excelente ponencia. Felicidades. Gracias, gracias. Amigo Oscar Alejandro Galeana de Guerrero, adelante. Si no está Oscar Alejandro Galeana, Alejandro Lorea. Perdón, no había abierto el micrófono, ahora sí. Ya, bueno, gracias. Este tipo de pláticas, maestro, nos hacen reflexionar. Y digo esto porque hay cosas que como litigantes damos por hecho ciertas circunstancias, pero me llamó la atención un comentario de usted y es ahí donde yo le digo que me hacen reflexionar, en el sentido de que para una ejecución del delito, la participación del autor o coautor tiene que ser esencial. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan esencial en un delito de secuestro es que la aportación de una persona después de cometido el delito es darle de comer a la víctima del secuestro? Esa es mi duda y esa es mi reflexión. Gracias. Es que, sí, miren, las formas de intervención, por ejemplo, en el tipo penal de secuestro, por ejemplo, voy a tomar el código en el grado de ejecución, ¿no? Ahí es donde tú le das ese énfasis, esa participación, porque, por ejemplo, para mí sería un delito, pues, permanente, porque en todo momento el sujeto activo, ya sea autor o cómplice, tiene el momento de cesar, o sea, tiene el dominio de su acción, o tiene el dominio de la voluntad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto activo, si es autor, tiene el dominio de cesar esa conducta típica. ¿Por qué?
porque él tiene esa pauta de decir, ya no quiero lesionar el bien jurídico, ¿no? Ya no quiero lesionar su libertad, ¿no? Ya no quiero tenerlo privado de su libertad. Entonces, en ese momento, yo como autor directo o como coautor, depende mi reparto de funciones, podría decir ya. Pero imagínate que tengamos, en el supuesto que tú me acabas de comentar, imagínate que tengamos a una persona que le está dando de comer, como tú lo acabas de establecer, pero que esa persona esté contra su voluntad. Que le digan, ¿sabes? Que le digan los coautores o el jefe de la banda, ¿sabe qué? O sea, si no le das de comer, a ti es el que te voy a matar, ¿eh? Y que esté coaccionado, que esté bajo una amenaza. ¿Sí me explicó? Sí, sí, cómo no. Entonces, por eso es Se bueno convierte en un instrumento, supongo. Exactamente. Entonces, cuál sería aquí? Acuérdense que por eso les dije al principio, Klaus Roxin establece dominio de la acción, dominio de la voluntad y dominio funcional de la acción. Esos tres elementos que establece Klaus Roxin en su tomo 1, tomo 2 y tomo 3, vamos a poder diferenciar un autor o un partícipe. ¿Ok? Y me voy a ir a los grados de ejecución, si se consuma, permanente o continuada. Ahí puedo ver. Y las aportaciones. Por ejemplo, imagínense que en un secuestro, los coautores son los que se bajan de la camioneta con armas largas, cogen a la víctima, la suben a la camioneta y se van. Esos son coautores, ¿no? Sí, los que ejecutan. Porque hay un reparto de funciones, un pacto criminal, su aportación del dominio funcional de la acción fue importante para la ejecución de un tipo penal, de un hecho. Pero imagínense que en la esquina estaba otra persona que intervino y nadie lo vio, porque su función de él nada más era echar aguas, ¿no? A ver si no venía la policía, o qué tal si él fue el que les dijo, ¿saben qué? Les marcó y ya llegó. Por eso hay que diferenciar esa aportación. Si es esencial para ejecutar el hecho y en dónde se lo podemos encuadrar, si como autor o como partícipe. ¿Sí me explicó, licenciado? Completamente, muy claro. Gracias. Amigo Alejandro Lorea. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la información. Oiga, yo me quedé trabado ahí con la fórmula. ¿No la podría repetir? ¿Cuál, la de Marco Antonio Solís o la que les puse en el pizarrón? No, a No, ver. la de Marco Antonio. Ah, no, la del pizarrón. A ver. Tengo mi raíz cuadrada. ¿Sí la alcanzas a observar? ¿Sí se ve visible? Sí, 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 sí. Hago mi raíz cuadrada y voy a establecer como de este lado tipo penal. Tipo penal. Ok. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 campos divididos. Y el primer campo, que es el primer elemento, voy a escribir grado de ejecución del hecho. Dentro de los grados de ejecución del hecho, voy a encontrar los consumados y los tentados. Consumación instantánea, consumación permanente y consumación continuada. Tentativa acabada y tentativa inacabada. Existen otros grados de tentativa, como la eficazmente desistida, pero no los va a confundir. Tentativa acabada y tentativa inacabada. En el otro campo o en la otra celda, voy a escribir forma de intervención. Ahí voy a encontrar la autoría y participación. Autor directo o material, coautor, autor mediato o autoría indeterminada. Y abajo voy a establecer las participaciones. Cómplice, inductor, encubridor. En la otra celda
voy a establecer la naturaleza de la conducta, ¿no? Que una persona física o una persona moral tiene 8 modalidades de conducta. La primera es una acción, la segunda es una omisión, la tercera es comisión por omisión y la cuarta, acción libre en su causa. Todas esas formas de conducta, su naturaleza puede ser dolosa o culposa. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas de naturaleza de la conducta. En la última celda voy a encontrar o voy a escribir el concurso de delitos, si lo hay, ¿no? Porque de acuerdo al tipo penal, de acuerdo a su grado de ejecución, de acuerdo a su forma de intervención, podemos cometer varios delitos con una sola conducta, o podemos cometer pluralidad de delitos con pluralidad de conductas. Depende del concurso de delitos si lo hay. Entonces, esto lo vamos a encontrar en la ley adjetiva, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su párrafo dice formas de conducción, comparecencia, citatorio, orden de aprehensión, y en el párrafo ahí te establece que después de que se haya presentado denuncia o querella, el Ministerio Público realizará una clasificación jurídica preliminar. Esta es la clasificación jurídica preliminar, esta fórmula. Clasificación jurídica, tipo penal que se atribuye, grado de ejecución del hecho, forma de intervención, naturaleza de la conducta y concurso de delito. ¿Sí lo anotó? Sí, 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 doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, no soy doctor, soy su amigo Mario. Amigo Andrés García Velasco, adelante. Gracias, doctor. Felicitaciones por esta labor tan grande que nos da y nos regala y el esfuerzo que hace el doctor Luna de podernos proporcionar estas cuestiones gratuitas. Yo solamente me quedé con una duda respecto del por qué ya no se debe de manejar como autor intelectual a una persona. Porque el autor intelectual tenía el dominio de la voluntad, ¿no? Por eso se llamaba autor intelectual, como que era el que pues pensaba, ordenaba, se servía. Este era el autor intelectual, ¿no? ¿Quién desplazó al autor intelectual? El autor mediato. El autor mediato desplaza al autor intelectual porque dice, se sirve como instrumento de otro para ejecutar la comisión de un delito. Entonces, le vuelvo a repetir, la dogma se actualiza, ¿no? La doctrina se actualiza. Entonces, si uno conocía anteriormente la forma de intervención de autor intelectual, la doctrina nos dice, ya no es autor intelectual porque el dominio de la voluntad ahora la tiene el autor mediato, que es el que se sirve como instrumento de otro para cometer o en la comisión de un delito, ¿no? Entonces, por eso es de que se desplazó y se dejó de utilizar al autor intelectual. Y ahorita en la actualidad, en una teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente vamos a encontrar autor mediato, no autor intelectual. Maestro, y en caso, por ejemplo, yo que soy del estado de Veracruz, que los jueces manejan ese tipo Casi no de... lo escucho. Perdón, yo que soy del estado de Veracruz y que en nuestro código sustantivo no se manejan este tipo de variaciones de autorías y participaciones, ¿se pueden manejar aunque mi código sustantivo no lo prevea? Lo tiene que, a ver, ¿lo tiene a la mano? Pues, no hacia la mano, pero ahorita lo... Pero, por ejemplo, nada más hablamos de No, acción, no. de Lo tiene que acción. tener a la mano, escúchame dentro. Y sí lo tiene que encontrar, por ejemplo, en el Código de la Legislación de Morelos, lo encontramos en el capítulo 3, artículo 18, en donde dice responsables del delito. En su legislación de Veracruz, váyase al título 3, a lo mejor es el cuarto, a lo mejor es el 2, a lo mejor es el quinto, no sé, no hay mucha distancia entre los capítulos. Normalmente lo tiene que, o sea, obviamente lo tiene que establecer. Si no, se va al Código Penal Federal. Ahí lo va a establecer, ahí lo va a encontrar. Recuerde que se llama responsables del delito. En ese apartado o en ese capítulo de responsables del delito
vamos a encontrar las formas de participación, autoría y participación, responsables del delito. Recuerden, váyase al capítulo de su legislación, busque responsables del delito y en ese momento ahí vamos a encontrar las autorías y las participaciones. Tiene que venir. Y si no, pues lo buscan en el Código Penal Federal y ahí lo va a encontrar. Sí, maestro. Y es aplicativo porque los criterios de la Corte también nos establecen cuándo es una autoría, cuándo es una participación. Entonces, si usted se va a un criterio de la Corte y usted robustece y fundamenta, ¿no?, una forma de intervención por control de legalidad y constitucional, tiene que ser aplicativo y tiene que ser de ex oficio para un juzgador, puede determinar y establecer una autoría y una participación. Sí, maestro, nada más que aquí maneja autor, partícipes, pandilleros y asociación delictuosa. No. La delincuencia organizada, la pandilla es un tipo penal. Ahí es un grupo de personas, ahí no. Sí tiene que establecer responsables del delito. Sí tiene, búsquelo y si no me manda un mensaje y yo le disipo las dudas, ya de manera personal y usted va a ver que sí lo vamos a encontrar en su legislación. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente faltaban dos, Capitán Driver, que creo que ya bajó la mano, y está Brandon Luna, mi sobrino, adelante. Hola, buenos días. Yo nada más es una pregunta, quería saber cuál es la diferencia entre desistir y arrepentirse. Es que, fíjate, ¿en qué estado te De la encuentras? Ciudad de México. La Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en el Código Penal, para el estado de Morelos, encontramos en el artículo 17 que es la tentativa. El desistimiento, fíjate, el desistimiento no puede, a veces dice, aquí, y te lo voy a leer, para que no me lo sé de memoria, pero dice, existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente, ¿no?, los actos ejecutivos que deberían de producir el resultado u omitiendo el que lo deberían evitarlo. Si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Ahí estamos hablando de la tentativa acabada, inacabada. Pero abajo dice, si el agente desiste, fíjate, y así lo establece el tipo penal. Si el agente desiste de la ejecución o impide la consumación del delito en forma, y ahí es donde les vuelvo a repetir, tienen que ver el verbo rector. Si el agente desiste de la ejecución o impide la consumación del delito en forma espontánea, no se le impondrá sanción alguna, a no ser que la acción o la misión realizadas constituyan por sí mismas un delito. Imagínate que tú quieras tentar o quieras lesionar contra un bien jurídico de alguna persona y a la mera hora digas, no, ya no. Pero ya llevas la gasolina, ¿no? Pero que tú de manera espontánea, de manera personal digas, no, ya no le voy a quemar su carro, ya me cae bien. Ayer me caía mal, hoy me cae bien. Hay un desistimiento, ¿no? Okay. No es constitutivo de delito, mientras no lesiones o pongas en riesgo un bien jurídico. Porque si ya llevas los actos preparatorios, pero si tú lesionas o pones en riesgo un bien jurídico, entonces sí estamos hablando de una tentativa inacabada, ¿no? Sí. Pero si tú desistes en el momento de manera espontánea de decir, no, ya me cae bien porque le va a la América, no sabía que le iba a la América, ya le va a la América, entonces ya mejor no le quemo su coche. Tú desistes de manera espontánea. En ese momento, pues no lesionas o pones un riesgo el bien jurídico. No se materializa el mundo fáctico. Sí. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, adelante. Listo, Gabo. Perfecto. Yo creo que estamos en tiempo. No, pero alzaron la mano dos más, otra vez, Capitán Driver y Mari Sandoval. Nada más una cosa, Adelante. Gabito. Diles que se conecten a la próxima ponencia de su señoría Javier Ulloa Romeo. Yo creo que es súper importante la siguiente ponencia porque básicamente a los asuntos que llegan a juicio pues es la base para
para llegar. Si llegas sin pruebas, pues a qué vas, o si vas a poder excluir alguna prueba importante para la fiscalía, pues los dejas sin armas y lograr una sentencia absolutoria, que es lo que nosotros los litigantes, pues es lo que requerimos, ¿no? Vi un mensaje, ¿Mandé? acabo de ver un mensaje de que pasen el link. Les voy a pasar el link porque no sé si todos están en el grupo, para que lo anoten, el ID y el código de acceso de la próxima ponencia que inicia en unos minutos. Anoten rápido, por favor. El ID de la reunión es el 838 48 91 31. Repito, Sí. 838 48 91 31. Ese es el ID de la reunión. El código de acceso es el 470964. Repito, código de acceso 470964. Ese es el código de acceso para la próxima ponencia. Aprovechen, por favor. Ya estamos a 4 minutos de que inicie su señoría. Perfecto, para terminar, Captain Driver, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Para el maestro Ortega, felicidades, una ponencia súper lúdica, jovial, dinámica. Muchísimas gracias. Gracias por este tipo de ponentes, por este tipo de ponencias. Wow, son cursos que lo enriquecen a uno, tremendamente. Yo, aparte de las felicitaciones para el equipo, sí me gustaría que el maestro Ortega nos haga favor de compartirnos su teléfono, redes sociales a través del chat, para los que no tenemos, la oportunidad de escribir ahorita. Sí, ojalá nos pudiera compartir por el chat su contacto. Yo creo que la próxima semana, bueno, no, de esta semana a la siguiente voy a ir a Cuernavaca y a ver si lo puedo ver por allá. Muchísimas Perfecto. gracias. Un abrazo a todos, profesor, maestro Ortega. Muchísimas gracias. Maestro, ¿puede repetir el ID, por favor? Sí, claro. Muchísimas gracias, capitán. Aquí está tu amigo Mario. Morelos te recibe de manera cordial y estoy a tus órdenes, lo que se ofrezca de este lado y para todos los presentes de la misma forma. Sí, voy a repetir el ID de la próxima ponencia. El ID de la reunión es 838 48 91 31. Repito, 838 48 91 31. Y el código de acceso es 470964. Repito. Muchísimas gracias. 470964. Aprovechen, va a estar de lujo esa ponencia. Fueron 400 conectados contigo, ojalá y haya una cantidad cercana con el juez. Mari Sandoval, adelante. Mari Sandoval. Angie, creo que tenemos que cortar ya para entrar en tiempo con el juez. Mi querido Mario, gracias maestro. Espero contar con tu apoyo cuando tengas puntos allá contigo. Bueno, Mari Sandoval creo que ya se conectó otra vez. No, es que no podía con el micrófono, maestro, pero sí, muy rapidísimo. Como comparto, muchas felicidades al ponente. La verdad que es una explicación muy clara, muy dinámica. Sin embargo, como comparto con él la opinión de que para analizar una conducta y encuadrarla al tipo penal, adaptarla, es complicado. Decimos los penalistas, pues queremos tener ahí el cuerpo de la persona fallecida o, bueno, occisa, y decimos, hay homicidio, ¿no? Nada más tendríamos que determinar la autoría, pero sí en el fraude, un continuado es súper difícil. Un ejemplo rapidísimo, maestro, por favor.
Pues hay que ver ahí el fraude, ¿no? Si fue el engaño o no fue el engaño, cuál es el verbo rector, de ahí parte todo acuérdense que les dije que el núcleo esencial de la acción es el verbo rector. Entonces, si usted se va al fraude, analice si hubo engaño o no hubo engaño, y de ahí podemos partir para poder encuadrar o imputar ese hecho. Mari, busco ejemplos y si puedo lo mando al grupo ahorita del diplomado para que tengas algo un poquito más claro. Ya son las 11 de la mañana, mi querido maestro, gracias, reitero mi agradecimiento y espero hacer sociedad contigo. Bueno, y aparte están pidiendo más clases, así que te quiero comprometer aquí delante de todos, 300 testigos, ojalá para hablarse de un curso de teoría del delito. No, mira, Muy Gabo, bien, excelente. yo me siento agradecido por la oportunidad. La verdad es que es un honor, es un orgullo para mí, me satisface de manera personal poder tener la oportunidad, ¿no? De poder transmitir un poquito de conocimiento, pero yo estoy a la disposición para ti, sabes que eres un buen amigo, te estimo mucho, y también estoy a la disposición de los presentes, ¿no? Que se les agradece que se tomen el tiempo en un domingo de capacitación, ¿no? Porque así el día de mañana vamos a iniciar el día lunes con toda la actitud, vamos a agarrar las carpetas que tengamos y a ver, vamos a poner en práctica esto o esto. Entonces, si usted o ustedes me permiten, el maestro Gabo puede proponer algún otro curso y yo con todo el gusto y con todo el cariño lo puedo exponer, podemos ver más a fondo la formulación, podemos ver más a fondo una vinculación, la etapa intermedia que la va a tocar ahorita mi compañero, o podemos ver técnicas de investigación, que también eso es bien importante, porque yo que estuve en fiscalía, hay que conocer los actos de investigación, los que requieren autorización, los que no requieren autorización, ¿no? La trazabilidad de una cadena de custodia, cuándo es una aportación voluntaria a través de una entrevista, cuándo no está firmada un acta circunstanciada de un testigo en un cateo. Todos esos elementos esenciales de los actos de investigación los podemos abordar de manera tranquila en un próximo domingo que ustedes me permitan poder compartirles con mucho cariño una nueva ponencia. Gracias. Gracias, mi querido maestro. Angelito, cortamos y vamos a la otra ponencia. Maestro Gracias Ángel Valderas. Gracias, buena ponencia, gracias, licenciado. Felicidades, maestro Mario. Gracias, Bendiciones. gracias.